Hola, muy buenas tardes a todas y a todos. Soy Francisco Vivangosi, presidente de Fundación Cáncer Vida, y como ya es tradicional en Fundación Cáncer Vida, nos interesa tocar temas que sean de amplio espectro para toda la comunidad que de alguna u otra manera se ve impactada por el tema del cáncer. En esta oportunidad vamos a revisar una temática que, bueno, viene hace algunos años y que se está poniendo cada día más en boga en el tema tanto de la investigación como de la clínica diaria, y por supuesto que tiene que ver también con la calidad de vida y la sobrevida global de los pacientes, que se refiere a la medicina de precisión. Tenemos invitado para hoy a un grupo de amigos y expertos para este tema que representan a distintas áreas. Una de ellas es la academia, el otro la clínica, el otro la investigación, así como también quienes tienen que ver con la evidencia respecto a este tema, que es la Oficina de Tecnología, de Evaluación de Tecnologías Sanitarias del Ministerio. Para eso entonces tenemos hoy día a Paula Nahuelhual. Ella es del Departamento de Evaluación de Tecnologías Sanitarias y Salud Basada en la Evidencia de la División de Planificación Sanitaria de la Subsecretaría de Salud Pública del Ministerio de Salud. Tenemos también invitado al doctor Ricardo Armisen. Él es profesor investigador de ISIM, Facultad de Medicina de la Universidad del Desarrollo de la Clínica Alemana. Al doctor Francisco Orlandi, jefe de la Unidad de Cáncer Pulmonar del Instituto Nacional del Tórax. Y al doctor Moisés Russo. Él es oncólogo radioterapeuta en la Fundación Arturo López Pérez y economista de la salud. Antes de entrar en materia, quiero comentarles de que para todas las personas que se están conectando hay un chat que pueden ahí poner su nombre y pueden hacer las preguntas, cosas que las vamos a recibir para extendérselas después a nuestros invitados. Tenemos un chat que está tanto en el streaming de la plataforma de Centrum TV, como también el chat que está transmitiendo en paralelo a través del canal de Facebook de la Fundación. Así que sin más, le damos la bienvenida a nuestros invitados. Muchas gracias. Y metámonos al tiro del tema porque tenemos una horita no más. No más, nada más. Así que, querido Ricardo, te agradecería por favor que nos pusieras en contexto respecto a qué es esto de la medicina de precisión. Muchas gracias, como les decía, por la invitación y por el interés en este tema. Para entrar en materia rápidamente, algunos conceptos básicos que tienen algún significado más adelante. Uno, el cáncer es una enfermedad genética, no en el sentido tradicional de que sea una enfermedad heredable, que también puede serlo, sino más bien que es una alteración que se produce en los genes, en nuestros tejidos, que son modificados, y vamos a ver por qué mecanismos, tanto externos como algunas cosas que pueden ocurrir a partir de los individuos. Y esas modificaciones en nuestro material genético, en nuestro genoma, como le decimos ahora, ¿no es cierto?, pueden eventualmente conducir a una enfermedad tan grave como el cáncer. Si uno en esta suerte de huevito que tenemos aquí a nuestra izquierda, ¿no es cierto?, que representaría como nuestra vida embrionaria hasta nuestra vida adulta, existe continuamente, se están adquiriendo mutaciones, es decir, cambios en el material genético. Afortunadamente, nuestras células en nuestro organismo tienen una maquinaria dedicada a lidiar con estas alteraciones, con estas mutaciones e impedir que se conviertan en enfermedad, pero en circunstancias, debido a su cuantía, debido a la exposición a factores ambientales, lo más clásico, por ejemplo, el cigarrillo, pero también hay factores del estilo de vida también que pueden influir. Eso eventualmente va a generar una mutación que va a dar inicio a un proceso de cáncer, carcinogénesis, como le llamamos. Y eventualmente eso se va a transformar en un tumor y va a tener una evidencia clínica y una enfermedad propiamente tal. ¿Mm? Y en estos, no sé, ya últimos 20, 25 años hemos utilizado lo que llamamos las tecnologías del genoma, que son variadas conjunto de tecnologías destinadas a entender estos cambios moleculares que nos han permitido conocer los tumores de cada uno de los pacientes, de las personas que padecen esta enfermedad, y ver si estas alteraciones moleculares que ellos tienen, ¿no es cierto?, nos permiten entender, comprender, generar un mejor tratamiento. Y esto ha llegado a tal punto que hoy por hoy hablamos de medicina personalizada o medicina de precisión. Eso quiere decir que dentro de un cáncer de pulmón, por ejemplo, hemos detectado distintos subtipos moleculares, y esos subtipos moleculares sirvieron o inspiraron el desarrollo de un medicamento en particular, y eso se sometió al estándar de la medicina, que es la medicina basada en evidencia, es decir, se hicieron ensayos clínicos, estudios que demostraron si esta manera distinta de hacer el tratamiento, distinto a lo convencional, era mejor o no.
y en muchos casos así resultó ser. Y este ciclo, suerte de ciclo virtuoso de análisis de los tumores molecular, diseño de nuevos medicamentos, ensayos clínicos, ha sido en general bastante exitoso y ya nos permite comprender mejor la enfermedad y ofrecer muchas otras alternativas terapéuticas a los pacientes. Entonces, en términos de la medicina de precisión, si uno quisiera una definición muy, muy operacional, hay definiciones ahí a mi izquierda bastante mejor redactadas, pero si uno quiere, perdón, si uno quiere algo bastante concreto, la medicina de precisión es aquella en que los pacientes con tumores que tienen el mismo cambio genético podrían recibir el mismo fármaco o la misma familia de fármacos que apunta, ¿no es cierto?, a combatir los efectos de ese cambio genético sin que necesariamente importe el tipo de cáncer. Esto, como les digo, es una visión simplificada, pero rescata el espíritu de que los cambios moleculares, estas alteraciones, estas mutaciones, ¿no es cierto?, nos permiten escoger el mejor tratamiento para un paciente en particular. Y eso sí va a cambiar dependiendo del contexto. El contexto es la región anatómica donde se produce este tumor. Entonces, esto se ha ampliado aquí abajo, ¿no es cierto? Si lo ponemos así como una versión con colores, tenemos una enfermedad, un cáncer, donde los pacientes van a tener distintas características moleculares ejemplificadas por estos colores. Vamos a utilizar, hoy por hoy se utiliza fundamentalmente la información de los cambios genéticos, pero en un futuro quizás haya otros tipos de información o quizás ya lo están siendo útiles como de entorno, estilos de vida y datos poblacionales de la salud. Y eso nos va a permitir lo que se denomina personalizar el tratamiento con la expectativa de, como les digo, mejorar los resultados y reducir los efectos secundarios. Pero, insisto, esto debe ser demostrado caso a caso, cada cambio molecular y cada nuevo fármaco deben ser sometidos a la medicina basada en evidencia. Eso es algo que no ha cambiado. Y esta diapositiva solo resume muy rápidamente que, como les decía, ya ha pasado mucho tiempo. Entonces, arriba tenemos ejemplificados distintos pacientes, si ustedes quieren, distintos órganos, pulmón, mama, riñones, otros, donde conocemos alteraciones moleculares aquí, por ejemplo, estos nombres complejos, EGFR, PI3 quinasa, FGR3, son cambios conocidos que nos permiten indicar un tratamiento en particular. También estos cambios moleculares pueden ser útiles en el diagnóstico. Esto es más habitual en las neoplasias de la sangre o neoplasias hematológicas, pero también en algunos tumores sólidos esta información molecular puede ser útil. Y por último, ciertamente, estos cambios genéticos de los tumores, algunos que podríamos haber heredado de nuestros padres, ya sea algunos genes que están muy asociados al riesgo de cáncer, y los más conocidos ejemplos están en cáncer de mama, y también el riesgo del cáncer, que es algo bastante más difuso y menos claro, y como verán, como a lo mejor ya han experimentado, el cáncer tiende a presentar cierta agregación familiar, y eso en general se explica por algunos genes que predisponen al desarrollo de esta enfermedad. Y para no dejarles la impresión, ¿no es cierto?, y esto tiene que ver con que yo trabajo en cáncer, ¿no es cierto?, es el único ejemplo de medicina de precisión que ha sido exitosa. La verdad es que hay otros ejemplos y cada día hay más, por ejemplo, en el área de enfermedades infecciosas, en el caso de la enfermedad del SIDA, en enfermedades cardiovasculares, en enfermedades pulmonares como la fibrosis quística. Aquí también, en otras, se han encontrado alteraciones biomoleculares que genéricamente llamamos biomarcadores, y esos biomarcadores se ha demostrado que cuando se asocian a un determinado medicamento, conducta médica o tratamiento, resultan de interés o pueden resultar beneficiosos en esos pacientes que presentan el biomarcador. Entonces, si volvemos un poco a nuestro contexto, esta diapo siempre le doy mucho crédito a Cáncer Latam, fue previo al COVID, y lo que nos decía era una proyección de casos de cáncer en Chile del año 2018 al 2040. Hablábamos de pasar de 53.000 casos a casi 95.000 casos, fundamentalmente en pacientes mayores de edad. Digamos, aquí la incidencia del cáncer se empieza a hacer más significativa sobre los 40 y definitivamente sobre los 50 años, y la mortalidad también se concentra en estos rangos etarios. Y bueno, esto viene muy asociado al aumento de las expectativas de vida que hemos tenido como un país que se está paulatinamente desarrollando. Y en términos de la importancia relativa de los tumores en términos de mortalidad, bueno, destaca el cáncer de pulmón, estómago, colon, próstata, mama, vesícula biliar y otros, ¿no? Esa es un poco como la foto del 2018 y la proyección que teníamos antes del COVID. Y si uno mira esta proyección de aumento de la incidencia del cáncer, se pregunta, bueno, ¿qué ha pasado en otros países desarrollados? Esto es algo que es inevitable.
¿Podemos hacer algo? Bueno, y aquí vienen un poco nuestros desafíos. Entonces, si miramos las tendencias, en este caso, mortalidad global por cáncer en Estados Unidos, ya desde el año 1991, los norteamericanos lograron un poco aplanar estas curvas de mortalidad que tenían, que eran importantes. El cáncer iba aumentando el número de casos de mortalidad, tanto en hombres como mujeres, del año 75 al 90, y la línea azul. Y la línea roja era la proyección, cómo debería esto haber seguido aumentando, cifras casi duplicarse en un decenio, pero lo que ocurrió fue que este aumento de la mortalidad más bien se contuvo, si bien sigue ocurriendo, ¿no es cierto?, no ha seguido aumentando. Y ya ha pasado harto tiempo y hay muchos estudios que tratan de dilucidar qué fue lo que se hizo que permitió que esta curva no siguiera de mortalidad, no siguiera incrementándose. Y dependiendo del tipo tumoral, y este es un tema donde hay muchas opiniones, muy, muy activo, uno puede decir que en general este efecto sobre la mortalidad por cáncer tiene que ver con la mejora en el diagnóstico precoz. En general, los cánceres diagnosticados en etapas más tempranas tienen muchas mayores posibilidades de recibir un tratamiento más efectivo, incluso curativo. Y lo otro, bueno, fue la aparición de nuevos tratamientos y entre ellos, ¿no es cierto?, estas aproximaciones de medicina de precisión. Entonces, si uno mira el cáncer de pulmón, que es uno de los cánceres más graves, pero que por otro lado más se ha beneficiado de esta aproximación de la medicina de precisión, y mira la tendencia en Estados Unidos, aquí tenemos curvas de mortalidad ajustada por mortalidad ajustada por incidencia, y uno ve que desde el año 2001, tanto en la curva azul como en la roja, se ve cómo esto va disminuyendo, y ellos, en este estudio que fue ya a nivel poblacional, ¿cierto?, mirando a toda la mortalidad por cáncer de pulmón en Estados Unidos, ellos vieron que había un cambio significativo en la pendiente de descenso de esta mortalidad ajustada por incidencia a partir de la introducción de una de las primeras drogas que tuvieron la lógica de la medicina de precisión, que se conoce como los inhibidores de EGFR, muchos de los cuales están disponibles en Chile. Y este efecto se observó tanto en hombres como mujeres. Y aquí arriba yo les ejemplifico un poco cómo desde los años 70 al año 2020, aquí tenemos en código de color, bueno, la aparición de la quimioterapia, nuevos agentes de quimioterapia, nuevas combinaciones, la aparición de lo que llamamos estas drogas dirigidas, que son dirigidas a estos biomarcadores, a estos blancos moleculares que son generados por cambios genéticos, y eventualmente en los últimos años ya lo que se conoce como la inmunoterapia, que básicamente es aprovechar el rol que tiene nuestro propio sistema inmune y ayudarlo a que sea capaz de combatir de una manera eficaz o mejor los tumores que presentan los pacientes. Entonces, esta tendencia que describimos en Estados Unidos ya se ha confirmado en la mayoría de los países más desarrollados, digamos mayoritariamente países europeos, Japón, y como les decía, estas tendencias de descenso de la mortalidad en Estados Unidos se observan en cualquiera de los grupos étnicos que hay allá. Ellos llaman blancos, afroamericanos, asiáticos, hispánicos y otros, tanto hombres como mujeres. Y cuando hacemos este estudio en profundidad de qué es lo que ocurrió en cáncer de pulmón, para que estas curvas sean más auspiciosas, bueno, acá aparece un tratamiento con múltiples estrategias terapéuticas, todo lo que tiene que ver con estudiar en los cambios genéticos del tumor y el uso de terapias dirigidas, y también todo lo que tiene que ver con fundamentalmente diagnóstico precoz basado en screening u otro. Y eso aquí, esta carita sonriente un poco, ha mejorado el pronóstico de estos pacientes, ¿no? Y no quisiera que nadie se aprenda nada aquí, sino básicamente cómo se ve el tratamiento del cáncer de pulmón hoy día. Tenemos aquí del orden de 9 biomarcadores que se deberían estudiar en estos pacientes, debido a que existen 9 o más drogas que han demostrado algún beneficio en distintas líneas de tratamiento. Además, como les digo, existe la inmunoterapia, la cual se utiliza en aquellos pacientes que presentan un biomarcador, son positivos para un biomarcador en particular. Así que este es un poco el arsenal y la estrategia que hoy día tenemos, y que algunos estudios señalan que podría ser parcialmente responsable de un descenso en la mortalidad por cáncer de pulmón que se observa en los países desarrollados. Y bueno, y en Chile tenemos conocimiento, sabemos algo de esto. Bueno, nosotros tuvimos el privilegio de dirigir un estudio desde el año 2015, donde reclutamos pacientes con cáncer de pulmón de Chile, Brasil y Perú, bueno, y analizamos su historia clínica, ¿no es cierto?, todos ellos con cáncer de pulmón, y analizamos los cambios moleculares en los pulmones de estos pacientes, en los tumores que tenían, y lo que encontramos estos son muchos biomarcadores aquí, muchos de ellos de utilidad para el tratamiento del cáncer de pulmón, como les mencionaba anteriormente, el GFR, uno de los más conocidos,
y uno de los primeros. Acá también existe, hoy por hoy están disponibles inhibidores de otro biomarcador que se llama KRAS, MET, ALK, etcétera, etcétera. Así que estas oportunidades terapéuticas existen en nuestros pacientes y esta epidemiología molecular inicial que se hizo en alrededor de 5.500 pacientes ya está disponible para ser considerada eventualmente en toma de decisiones y tiene alguna representación regional. La mayoría de los pacientes son de Santiago y Concepción, pero hay pacientes también de otras macrozonas. Entonces, si miramos esto ahora en un subgrupo seleccionado de pacientes con cáncer de pulmón en Chile, y si no me equivoco, estos son mayoritariamente casi todos del Instituto Nacional del Tórax, ¿no es cierto?, del año 2015 al 2018, vemos que mayoritariamente presentan alteraciones que son conductoras del cáncer o responsables del cáncer en EGFR, KRAS, MET, ALK, una distribución del 18, 16, 9, 5, 4%, es decir, se suma un porcentaje interesante de pacientes que podrían ser eventualmente tratados utilizando estas combinaciones de biomarcadores y terapias dirigidas. Y si ahora miramos un subgrupo particular que a mí siempre me ha parecido de mucho interés, si miramos el subgrupo de mujeres no fumadoras, vemos que en esta es la incidencia de estos marcadores o biomarcadores de respuesta al tratamiento es casi el doble de la que vemos en la población general, por lo tanto este es un grupo que podría recibir un particular beneficio de este tratamiento. Si agregamos a esto el factor de la juventud, quizás se observa hasta un 20% más de pacientes positivos para estos biomarcadores. Eso era lo que les quería contar. Muchas gracias por la invitación. Ricardo, muchas gracias. La verdad que me encontré unas láminas nuevas, así que te agradezco mucho. Te agradezco mucho el que nos hayas puesto en contexto. Mira, igual es un tema complejo para quien no lo ve desde la mirada de la ciencia, sino que más bien de la mirada del usuario, ¿verdad? Poder explicarle un poco cómo estamos tratando hoy día a los pacientes. Entonces, en ese contexto también es que por eso invitamos a Francisco y a Moisés, para que lo enfoquemos también desde lo que uno siente como el clínico, el médico tratante, porque Francisco, bienvenido. Déjame preguntarte, después de hartos años de experiencia, entiendo, por supuesto, esto lo has visto lo has visto desarrollarse y además de alguna manera impactar en el proceso. Y me gustaría que dieras tu análisis a propósito de esto, explicando nuevamente, porque estamos hablando de medicina de precisión, estamos hablando de tecnología distinta, de diagnóstico diferenciado, de un montón de cosas que se han ido sumando en el lenguaje. Eh, Primero que nada, gracias Pancho por la invitación y también gracias a Ricardo por la explicación brillante. Esto parece que fuera simple. Sí. Eso es lo mejor que puede pasar cuando uno se enfrenta a estos temas áridos. Ahora, desde el punto de vista de un médico tratante en un hospital público como el Instituto Nacional del Tórax, para nosotros esto ha sido de una importancia gigantesca. Desde 2014 en adelante, el hospital ha tenido dentro de su armamentario la posibilidad de usar medicamentos contra EGFR y contra ALK. O sea, en estas mutaciones que son las más frecuentes dentro de las que uno observa en este grupo de pacientes con cáncer pulmonar. Y eso ha significado pacientes que están hasta el día de hoy, desde ese tiempo, en tratamiento con medicación oral que da cuenta de la dependencia que tiene ese cáncer de estas mutaciones. Y eso hace que cada vez haya una proporción mayor de pacientes que sobreviven largo tiempo con cánceres avanzados. Nosotros en el hospital tuvimos una experiencia que la hizo una becada en aquel tiempo, que ahora es la subjefa de la unidad, que es la doctora Saavedra. Eh, y ella evaluó la sobrevida que teníamos en el hospital en 2013 y la que teníamos un par de años después considerando estos medicamentos. Y cambia absolutamente. Entonces, creo que esto hay que tomarlo en la medida que la explicación de por qué funcionan tiene una variante que es netamente científica, pero desde el punto de vista de que funcionan, en el punto de vista clínico, esto es genial.
Oye, bueno, en eso también es cierto que tiene que ver también cómo financiamos estas genialidades, ¿no? Y yo le pedí a Moisés ahí que lo metí como en la pata de los caballos porque le preguntaba si acaso había alguna data respecto a cómo desde el punto de vista de la economía y la salud uno ve resultados, que la inversión tenga como un beneficio asociado, que ahorre costo, dinero, o ahorre calidad de vida, mejore calidad de vida, etcétera. En esa línea, Moisés, me acuerdo que lo conversamos esto y como que no había mucha información aparentemente, pero te sometió un desafío porque de verdad que cuando uno dice, bueno, esto es genial, ok, pero tiene un costo. Y ese costo respecto al reemplazo, es decir, bueno, lo que veníamos haciendo respecto a lo nuevo. ¿Cómo lo Sí, valoran? Yo, el doctor Moisés Russo, además, de la parte de radioterapeuta, él también estuvo como parte del Comité de Drogas de Alto Costo del Ministerio, y ahí Paula después te va a pasar la pregunta algunas a ti también a propósito, pero explica un poco el fenómeno de lo que tú ves, digamos, desde tu especialidad. sí, mira, hay bastante la verdad escrito y es muy contextual. Y voy a dar una explicación para eso. O sea, la mayoría de estos tratamientos nuevos, como dijeron claramente anteriormente, los tratamientos de estos que se aprueban, ya, no la mayoría, no todos los que se prueban, porque los que se prueban muchos no son exitosos, y los que se aprueban en general son a veces muy exitosos, que es la gracia que tienen. Pero toda esta medicina de precisión conlleva que son costos bastante más altos que lo que llevaban anteriormente algunas de las drogas que se ocupa, que se utilizan de antes. Y eso tiene implicancias primero de que muchos países tienen análisis de costo-efectividad, vale decir de que para su contexto y su país el costo del fármaco vale la pena con respecto al beneficio que tiene, del punto de vista netamente económico. Pero en el contexto de Chile en general, muchos de estos fármacos, cuando uno hace los análisis de costo-efectividad, no son costo-efectivos. Y eso puede ser por distintas razones. Eso puede ser incluso porque cosas que son los beneficios que se obtienen de estos tratamientos tienen en Chile costos nominales que son muy bajos. Por ejemplo, los días de hospitalización de un paciente que tú evitas con un fármaco tiene costos bajos. Si tú logras evitar que un paciente tenga cirugías, etcétera, por efectos adversos de la droga alternativa, esas cirugías en los aranceles FONASA son muy bajos y por lo tanto cuesta a veces obtener una costo efectividad similar a la que existen en otros países, con los mismos costos o a veces incluso costos más bajos que ofrece la industria para algunos de estos tratamientos. Esa es una parte. Lo que sí universalmente se sabe es que uno puede tener un fármaco costo efectivo, pero que en general, en términos de costos monetarios netos, quiere decir si tú vas a terminar ahorrando plata, que es lo que a veces las autoridades se preguntan si estas nuevas tecnologías nos van a ahorrar algo, la respuesta es que no. O sea, estas cosas en general no nos van a ahorrar algo, nos van a ahorrar sufrimiento, van a aumentar vida y van a ahorrar un montón de tipos de tratamientos a veces con efectos tóxicos importantes. Pero la medición misma no es que generen ahorro. Y eso es algo como importante desde el punto de vista de diseñar un poco políticas de acceso de futuro. Y eso requiere políticas, así como estos mismos fármacos son bastante, tienen, digamos, categorías bastante más finas, las políticas de acceso también empiezan a requerir ser más finas. Cuando uno mira, no es una cosa de un gobierno u otro, ¿cierto? Cuando uno mira, por ejemplo, el programa de gobierno actual, lo que se habla de drogas de alto costo es vamos a fortalecer el Comité de Drogas de Alto Costo que creó el gobierno pasado y como segunda cosa vamos a vamos a hacer compras a escala para disminuir los costos. Y la verdad que cuando uno piensa, vamos a hacer compras a escala, se empieza a perder un poco cuando uno está hablando, ahí los datos que le mostró el doctor Armisen del Instituto Nacional de Tórax, que los porcentajes de pacientes que van a requerir cada uno de estos tratamientos son muchas veces pequeños. Lo que pasa es que se van a requerir muchos tipos de tratamientos distintos para pequeños porcentajes de pacientes y por lo tanto la compra a escala no necesariamente es lo que lo va a solucionar, es un enfoque un poco del pasado para un problema del futuro, ¿cierto? Y en Chile tenemos normativas que actualmente son muy débiles para permitir tipos de compras que son compras que van más de la mano con este tipo con este tipo de tratamiento. En particular, y con esto cierro, Francisco, los tipos de compra que permiten riesgos compartidos a veces entre la industria y el gobierno, o compras que son no necesariamente solo disminuciones de precio, en Chile todavía no están normados de una forma que sean fáciles de utilizar, fáciles de comprobar, fáciles de fiscalizar que están ocurriendo.
y Chile es un mercado pequeño, ¿cierto? Si nuestras negociaciones exclusivamente por un precio, que además en el caso de nosotros tiene que ser absolutamente transparente, lo cual genera un problema mundial para un laboratorio, tenemos pocas posibilidades de mejorar las ventanas de acceso. Un ejemplo, que como ustedes sabrán que era muy escandaloso por un lado, pero para mí muy positivo por el otro, es que mucha gente se sorprendía de que en el momento que se compraron las vacunas por COVID, los precios no eran transparentes, pero eso fue lo que permitió que nosotros tuviéramos acceso antes que otros lugares a esas vacunas, porque esos precios no transparentes permitieron la negociación. Entonces, un asunto difícil entre transparencia y acceso en un mercado pequeño donde nosotros no manejamos las cosas, pero evidentemente en los programas de todos los gobiernos hasta ahora, este tipo de temas se está mirando con la visión del pasado de vamos a mandatar compras a escala, cuando toda la gracia de lo que mostró el doctor Armisen y el doctor Landi es Y todo lo que esto no contrario. se trata de escala, se trata de Claro, precisión y de exacto. desescalar, no meter a todos en el mismo saco. Bueno, a lo mejor ahí, bueno, tocaste dos puntos muy importantes, que una cosa no tiene nada que ver con esto de estar buscando el ahorro, sino que más bien estar buscando de verdad que un beneficio para los pacientes desde el punto de vista tanto de la prolongación de su vida como de la calidad de esa prolongación de la vida, sobrevivencia, libre progresión. Y lo otro que también tocaste que me parece súper interesante es que también son de nicho, ¿verdad? No, no estamos hablando de las patologías que conocíamos antes, Ricardo, ¿no? Cuando hablábamos de dar para un tumor una serie de quimio, después para un biomarcador una terapia dirigida, ahora ya no, no es ese el concepto de cómo hablamos de este tipo de tecnología, Ricardo. Sí, o sea, de acuerdo, si uno mira, por ejemplo, el ejemplo de pulmón, que quizás es un poco extremo, pero uno podría hablar si entendiendo el mecanismo que hay detrás de cada tumor y cómo ese mecanismo es útil para el tratamiento, uno puede hablar ya de quizás de 12 subtipos moleculares distintos solo dentro de los adenocarcinomas. Y esto, bueno, si lo vemos en mama, en cáncer de mama, los subtipos moleculares eran bastante más antiguos que la genómica, ¿no es cierto? Estaban basados en los receptores y en algunas cosas que ya se hacían de rutina, y ahí había como 3 o 4 subtipos, y hoy por hoy además sabemos que puede haber uno, dos, tres, otros 4 subtipos moleculares más que son susceptibles de tratamiento, por ejemplo. Entonces, claro, yo creo que la analogía es bonita. Nosotros queremos sacar a la gente del saco, ¿cierto? La lógica ha sido como todos meternos en el mismo saco y eventualmente queremos salir de ahí. Pero yo creo que hay otro factor que tampoco nos ayuda en términos del costo-beneficio, y es que, por ejemplo, la experiencia en pulmón también es que el diagnóstico ocurre más bien en etapas tardías. Y en etapas tardías, ¿no es cierto? Tanto lo que los tratamientos, todos ellos, las multimodalidades, la terapia dirigida, la cirugía, la quimio, el impacto que tienen sobre el paciente es menor que el que tendría en etapas más tempranas. Y eso yo creo que tampoco ayuda a entender. Ahora, la medicina de precisión un poco, o mucha de la medicina basada en evidencia se construye en base a ensayos clínicos, y los ensayos clínicos generalmente las primeras etapas se concentran en pacientes que no tienen buenas alternativas terapéuticas, y habitualmente esos son los pacientes de estadios avanzados, ¿no? Pero ya de a poco se ha ido acumulando evidencia de que muchos de estos medicamentos son útiles en etapas más tempranas de la enfermedad. A lo mejor Francisco tiene ahí algún comentario. Es más auspicioso que antes. Oye, bueno, a propósito de eso, entonces quería pasarle ahora la palabra a la Paula, porque pusimos un poco ya en contexto esto, Paula. A ti te toca ahora desde el lado del Ministerio de Salud, de Evaluación de la Higiene Sanitaria, Medicina basada en la evidencia, y todas estas cosas que en el fondo entregan, entiendo yo, las bases técnicas para la toma de decisiones. Y como decía a lo mejor Moisés, que estuvo también ahí en ese equipo de la toma de DAC, por ejemplo, las drogas de alto costo, tenían que decidirse por una política, por una estructura, por cómo vamos a ver el futuro del cáncer a propósito de este advenimiento de tanta cosa nueva, eh, y qué decisiones nos toca tomar, sobre todo hoy día, que estamos viendo la pandemia silenciosa que es el cáncer con mucho paciente tardío. Entonces, efectivamente, si aplicamos la tecnología de la medicina de precisión, en lo que es aplicable, ¿verdad, Ricardo? No en todo es aplicable, porque hemos descubierto un pedacito todavía del genoma, es entender qué vamos a hacer entonces como país al respecto. Paula, bienvenida y Bueno, muchas gracias por esta hola, conversación. buenas noches a todos. Bueno, yo voy a hablar desde el punto de vista de la evaluación de tecnologías sanitarias. No me voy a, no me puedo pronunciar respecto de otras decisiones que tienen que ver con las autoridades del ministerio.
Y es súper importante contextualizar el que la evaluación de tecnología sanitaria comprende distintas etapas. El doctor Almisen hablaba de la medicina basada en evidencia, nosotros hacemos evaluación de efectividad, análisis de costos, no solamente de costo-efectividad, sino que impacto presupuestario, eh, hacemos análisis de implementabilidad, porque finalmente, ok, tenemos este fármaco que es fantástico, funciona de tal forma, esto cuesta, pero a veces, por ejemplo, puede caerse en la implementabilidad porque el examen para hacer el diagnóstico del gen no está disponible, no está es caro, no está cubierto, ¿ya? Y como todos ustedes saben muy bien, el cáncer tiene muchas miradas, tiene capas infinitas, por lo tanto también la evaluación de tecnología sanitaria ayuda, en cierta forma, a focalizar mejor los recursos. Es decir, poner los recursos, porque como no hay recursos infinitos, poner los recursos donde sea mejor, sea preciso, y en eso, esa es una de las caras más positivas que tiene la medicina de precisión a la hora de la evaluación de tecnología sanitaria. Porque como ya tenemos un número focalizado de pacientes, el gasto es menor. ¿Ya? Y por ejemplo, cuando se hacen los análisis de impacto presupuestario, el gasto es menor y por lo tanto podría decirse que se gastan mejor los recursos. Y eso es súper importante. Pero también presenta otro desafío que es a la hora de la evaluación de efectividad, cuando nosotros hacemos la evaluación de evidencia, porque cuando hablas de precisión también disminuye los tamaños muestrales de los ensayos clínicos. Por lo tanto, la certeza de la evidencia, el riesgo de un error estadístico en los estudios es mayor. Por lo tanto, ahí nosotros tenemos una evidencia, pero tenemos menor certeza. Y eso no ocurre, y como les puedo contar a ciencia cierta, de que en los estudios de cánceres más prevalentes, pulmón, gástrico, colorectal, no ocurre porque son cánceres muy prevalentes, pero cuando llegamos a cánceres poco prevalentes, a cánceres hematológicos, ya ahí es muy difícil tener precisión, muchas veces tampoco tenemos incluso la certeza de cuánto mejora en relación a no ocupar el fármaco, porque no hay ensayos clínicos, ahí tenemos estudios de un solo brazo. Y ahí sí se presenta una dificultad para poder estimar el efecto real que puede tener el fármaco basándonos en la evidencia disponible. ¿Ya? Eso es súper importante. Y otro desafío que también es súper grande y que uno puede ver mucho en los ensayos clínicos es que si bien, por ejemplo, los ensayos clínicos reportan la sobrevida global, reportan la sobrevida libre de progresión, son muy pocos los ensayos clínicos en cáncer que, por ejemplo, reportan una mejora en la calidad de vida. Es muy frecuente no encontrar o no lo reportan o reportan que no hubieron diferencias estadísticamente significativas. Nosotros en el equipo, cuando encontramos que hubo una diferencia en calidad de vida, lo mencionamos porque es casi anecdótico ya, como, oye, encontré un estudio que tiene una mejora significativa en la calidad de vida. Y eso también a la hora de hacer la evaluación también influye. Nosotros como Departamento de Evaluación de Tecnologías Sanitarias siempre reportamos los desenlaces que tienen que ver con sobrevida global, sobrevida libre de progresión, calidad de vida y eventos adversos, y así también tenemos un estándar para que todos los fármacos se evalúen con las mismas reglas. Y eso a veces facilita y a veces también tiene sus dificultades y también tenemos que ir a desenlaces subrogados para poder dar más información finalmente, porque lo que se hace desde la evaluación de tecnología sanitaria es generar la información para que la autoridad tome las decisiones. Que eso es como en general lo que ocurre y los desafíos más grandes que tenemos con la medicina de precisión. Oye, Paula, porque a propósito de eso mismo, y dado que se toman decisiones relacionadas con tecnologías sanitarias como las drogas de alto costo en lo particular, porque bueno, sabemos que van más de nicho, más al paciente avanzado. Nosotros en el 2021 creo que fue la última vez que tuvimos una actualización de un listado de drogas. ¿Qué situación está ahora ese espacio que se abrió en esa época? Es una pregunta difícil, si quieres la contesto otro día, me la mandas por escrito, Sí, pero yo creo que ojalá esa la la puedo pudiéramos contestar otro responder. día. Es que son decisiones que más bien tienen que ver con la autoridad. Ya, ok, La autoridad son perfecto. quienes toman esas decisiones. Nosotros, como departamento, damos todos los insumos para la toma de decisión, ya sea por GES, por drogas de alto costo, por Ricardo Soto. Nosotros siempre somos los que entregamos la información para que finalmente sea la autoridad los que toman la decisión finalmente de lo que ocurre con cada vía o mecanismo de garantías.
Oye, Paula, sí, te entiendo perfecto, pero ya en otra parte se toman esas decisiones. En el tema, por ejemplo, muchas veces mirábamos las guías de clínica, incluso me tocó participar como fundación en una de renal, y en estas recomendaciones puede ser que de repente, Francisco, pasa que hay alguna cosa nueva que aparece, la guía clínica desactualizada, y esa terapia que puede ser utilizada no participa en las decisiones, queda afuera, o y aunque, aunque la guía clínica no lo diga, igual puede postularse, por ejemplo. Ah, bueno, no sé si, bueno, el doctor Landi, Moisés también, no sé si Moisés ha participado en guías de clínicas, pero generalmente lo que se hace es que las preguntas que se responden en una guía clínica son propuestas y definidas por el panel de expertos. No hay como una decisión ministerial que diga como esta sí, esta no. Finalmente es como, Correcto. De es el mismo, recomendación. exactamente, es el mismo panel que define qué preguntas se van a responder en la guía clínica. En el fondo tenemos capacidad para responder 10, 15 preguntas y el mismo panel después dice, estas son las que vamos a responder. Y en eso también hay muchas preguntas en las últimas guías clínicas, creo que en la de cáncer renal hay preguntas también que tienen que ver con estas tecnologías más de precisión, en cáncer de mama también, y eso es lo que responde finalmente el consenso del panel. Nosotros lo que hacemos en las guías de práctica clínica es orientar la decisión del panel desde el punto de vista metodológico para que en el fondo sea el proceso lo más riguroso y transparente posible. No, claro, naturalmente. En eso, Moisés, quería preguntarte, bueno, tú participaste durante harto tiempo en esto, tuviste reunión incluso con nosotros, la sociedad civil, casi todos los viernes y hablábamos de esos temas. Cuando uno toma decisiones en esto, lo que hablábamos hace tiempo del tema de transparentar los procesos, ¿te parece que en eso también tentamos un poco también al deber de cómo transparentamos los procesos de la toma de decisiones de tecnología sanitaria que está basada en evidencia, obviamente, pero que está en la línea de la medicina de precisión? Mira, es bien interesante porque el transparentar los procesos de toma de decisión, para mí la discusión va a distintos niveles de dónde está ese proceso de toma de decisión, ¿ya? Y eso es bien relevante. Voy a explicar solo muy cortito por qué. Yo creo que nosotros primero tenemos que saber cómo se toman decisiones con respecto a grandes distribuciones de recursos a lo largo del sistema de salud, donde para mí es más fácil que haya participación realmente de la sociedad civil. Y nosotros, por ejemplo, ahora estamos hablando de medicina de precisión, ¿cierto? Pero si yo tuviera que decidir yo hacia dónde va la plata mía en este momento para medicina de precisión, en particular no iría hacia drogas en este momento, sino que iría a montar la infraestructura necesaria para que los médicos eventualmente puedan prescribir ese tipo de drogas. Entonces, actualmente la medición a nivel nacional con respecto a todos los biomarcadores que ya son estándar, no estoy hablando de lo más nuevo, es deficiente a nivel de distintos lugares. Muchos oncólogos trabajan en lugares donde no tienen acceso a biopsias a tiempo, no tienen acceso a las imágenes que requieren para poder ocupar este tipo de tratamiento. Los informes de radiología que reciben a veces son informes medios estandarizados de prestadores, digamos, nacionales y no informes que se comparan uno versus otro, y eso les genera problemas porque estos mismos fármacos tienen formas de respuestas que no necesariamente son las más fáciles de ver en imágenes. Y por lo tanto, creo que cuando uno habla de medicina de precisión, uno tiene que hablar tanto de la parte de cuáles son los prerequisitos para la medicina de precisión y luego cuáles son los componentes de ya terapéuticos mismos. Y por lo tanto, esa es una parte importante donde se requiere tal vez participación de sociedad civil. Yo personalmente, habiendo estado en una instancia de definición con respecto a drogas que se van a cubrir, yo soy reacio a la participación de sociedad civil y sociedades de pacientes en la parte final de decisión de qué drogas se van a financiar. Y la razón es porque creo que la sociedad civil actualmente no tiene todavía completamente organizado cuáles son las asociaciones de pacientes que representarían en estas instancias, cuáles serían los criterios por los cuales van a participar o no. Y creo que la situación más dramática a la que se puede llegar es que en estos procesos de toma de decisión existan suspicacias, que alguna asociación de pacientes promovió la entrada de ciertos tipos de terapias versus otras y siempre va a quedar alguna terapia fuera, y creo que hay que cuidar mucho a la sociedad civil en esto. Para dar un ejemplo que no quiero que se entienda mal, pero en general, por ejemplo, en la política habitacional, que es otro derecho social que uno podría estar pensando, la sociedad civil puede participar tal vez en el diseño de cómo va a ser la entrega de esas viviendas, cómo van a ser esas viviendas y otras cosas, pero es raro que participaran en la parte final de definir quién recibe la vivienda.
En el caso de definir qué droga va a entrar finalmente al financiamiento, es un poco la parte final de ese proceso. Yo creo que la sociedad civil está muy bien que participara tal vez en cuál sería el proceso de toma de decisión, cómo quienes van a participar de ese proceso de toma de decisión, cómo se va a llevar a cabo, pero en la parte de la decisión final yo personalmente lo encuentro difícil en el grado actual que tenemos de desarrollo de la participación de sociedad civil a nivel del Estado, no a nivel de esto solamente. Y por lo tanto, creo que a tu pregunta, creo que los niveles de transparencia tienen que mejorar. Pienso que es un proceso paulatino y pienso que posterior a eso hay que repensar los procesos de participación de sociedad civil a nivel del Estado, incluyendo salud. No en esta parte final, que es la microasignación de recursos, sino que en la parte inicial, que tiene que ver con la asignación general de recursos y los criterios por los cuales se asignan. Es una respuesta un poco técnica, insatisfactoria, entiendo, para muchas personas que les gustaría participar en la parte que parece la más importante, que es al final decidir cuál droga, por ejemplo, pero la parte lejos más importante es decidir hacia dónde están yendo los recursos para todas estas cosas que te dije que a veces son la base de medicina de precisión. Nosotros tenemos oncólogos muy solos a veces, trabajando solos en alguna región en Chile, sin acceso a un comité oncológico, con muy malas imágenes, con una biopsia tardía, que le tiene que pedir ayuda a la industria farmacéutica para que la biopsia le hagan por favor el marcador en Santiago, y pensar que esa persona, solo porque ahora puede tener acceso a una pastilla que le va a llegar 3 meses después, evidentemente no se logró el objetivo de la medicina de precisión, que es un objetivo de mejorar a nivel, cuando ya todo lo demás mejoró, esta es la gran mejora final. Y esa es la mejora que viene al final de todos los otros procesos bien hechos, ¿cierto? La medicina de precisión no tiene ninguna gracia si la ficha clínica está incompleta e inaccesible. Y por lo tanto nos falta harto todavía para la asignación específica de recursos en esta parte. O sea, estamos viendo la actualización de nuestro vehículo que está cada vez mejor, pero no tenemos hoy día la capacidad de poder integrarlo a lo que somos estructuralmente. Eso todavía nos faltan etapas que son incluso básicas en el proceso y que Te falta simplemente nos entregan claro, te falta la carretera donde lo vas a conducir. claro, tenemos un lindo Porsche, pero nos falta la carretera. Oye, en esto también quería preguntarte, Francisco, a propósito de que el mismo fenómeno cuando uno lo toma y tú indicas, ¿ah? Entonces el doctor dice, ya, entonces le vamos a dar esto. Y lo indica de acuerdo a una guía clínica y montones de variables que son propias de los protocolos, pero también tenés que pensar, y estará disponible, estará cubierto, o lo va a tener que pagar el paciente, o vamos a recurrir a, etcétera. Cuéntame un poco de ese lado. Mira, bueno, probablemente nosotros estamos sentados en un lugar excepcional como es el INT, porque de partida participamos en la gestación de las guías clínicas, participamos en la gestación del GES de cáncer de pulmón, por lo tanto, creo que nuestra situación es un poco excepcional. Pero la gracia está en que hemos tenido la opción de ir adelantando las situaciones y eh, crear una realidad que no existía hace 10 años atrás sobre la base de mostrar números. Como decía recién Moisés y como decía Ricardo hace un rato, aquí hay cosas que son mucho más importantes que cuál es la droga que voy a disponer. Y creo que lo primero de esto es nuestro diagnóstico precoz. Y ahí, por ejemplo, nosotros tenemos un retraso que es gigante, que corresponde al 63% de los pacientes que en etapas tardías de cáncer pulmonar han recibido entre 1 y 5 diagnósticos de neumonía adquirida en la comunidad. Eso significa que los médicos de atención primaria en salud, que los vieron antes, nunca pensaron en un cáncer. Eh, y nos dimos cuenta en el largo plazo que evidente, no pueden pensar en algo que nunca nadie les enseñó. El cáncer pulmonar no se enseña en las facultades de medicina. Por lo tanto, no existe. Entonces, alguien que nunca fue entrenado para el diagnóstico de un cáncer se enfrenta a una lesión en un pulmón cuando logró tener una imagen de calidad mediana siquiera, lo que va a pensar es lo que le enseñaron y le enseñaron neumonía.
Y este señor que es fumador y que tiene un IPA alto, o sea, un índice paquete año alto, a él no le dice nada. A ese médico que no está enterado de esta situación, nada de esto le dice absolutamente ni un dato. Entonces, lo primero que tenemos que cambiar es la educación médica. Luego de eso tenemos que hacer una toma de conciencia. Nuestra población, el 31% de ella fuma hasta el día de hoy. Entonces, no es raro incluso ver en las puertas de los hospitales gente que sale a fumar en la puerta de un hospital, sin ninguna vergüenza y sin ninguna sensación de que esto es inadecuado. Eh, entonces, yo creo que ahí vamos en el primer pastelón de esta carretera, o sea, diagnóstico precoz antes que nada. Entonces, si vamos a tener que poner plata en alguna fase del camino, creo que es en enseñarle a la población médica, entrenar a la población para que hagan un diagnóstico adecuado y tener los medios suficientes para llegar a este diagnóstico y en un momento tal en que si hacemos este tratamiento precoz, tenga un cambio en la sobrevida. Voy a dar un solo ejemplo. Este año tenemos una publicación que se ha hecho en los últimos 8, que corresponde a el uso de quimioinmunoterapia por un lapso muy corto, que son 3 ciclos, o sea, 2 meses de tratamiento previo a la cirugía. Y eso significa que en el momento de la cirugía, el 40% de los pacientes que llegan a la cirugía tienen una respuesta que se llama de respuesta patológica mayor. O sea, dentro de ese tumor quedó menos de un 10% de células vivas. Eso da cuenta de algo que cambia la sobrevida y eso da cuenta de una terapia que disminuye el tiempo, por lo tanto disminuye el costo. Y además, dado que es muy probable que la gente que entra sin células tumorales viables a una cirugía de cáncer pulmonar salga sin células tumorales de esa cirugía, es posible que haya ahí una sobrevida de mayor plazo. Digo es posible porque todavía esa evaluación está en marcha, de tal forma que lo que sabemos que la sobrevida libre de progresión es efectivamente muchísimo mayor. Y eso significa ahorrar costos, significa un trabajo en equipo, lo cual también genera aumento en el estándar de tratamiento, no solo para esto, sino para otras cosas más. Entonces, va cambiando este paradigma de tratemos a los que vienen, Ujú. eh, y eso significa probablemente encontrar cada vez más pacientes con cáncer. Y en cambio, salgamos a buscar los pacientes que podrían tener un cáncer, significa encontrarse con más pacientes en etapas más precoces y salvar más vidas. Eso también es una tecnología que tenemos que ir adoptando, porque si queremos usar medicamentos caros, tenemos que disminuir el número de pacientes que los van a usar por largo tiempo. Y eso posiblemente es lo que en este momento tenemos que plantear. Nosotros, por ejemplo, en la guía de cáncer pulmonar, votamos en contra del screening de cáncer pulmonar hace solo 5 años atrás, pero eso está obsoleto. Ahora, y resulta que nosotros no podemos, como comisión redactora de guías, Convocarse. autoproclamarnos, autonombrarnos, Claro. autollamarnos, nada. Tenemos que esperar que el ministerio nos llame y nos diga, oiga, ¿usted estaría dispuesto a participar de nuevo en la confección de la adaptación de la guía al día de hoy? Nosotros hemos pegado ya unos 5 o 6 correos electrónicos a la unidad de cáncer del ministerio pidiendo que nos convoquen, pero necesitamos que nos convoquen.
Sí, claro. Oye, bueno, ahí hay dos preguntas que te voy a traspasar igual, Paula. No sé si todas esas te corresponden, pero una tiene que ver con lo que preguntaba el doctor, la actualización de las guías, obviamente, y la otra tiene que ver con cuál es el enfoque de TESA respecto a lo que hoy día es prioritario a evaluar en cáncer, sobre todo si tenemos pacientes más avanzados, que ya no logramos detectarlo a tiempo, qué sé yo. Entonces, ¿en qué se están enfocando? ¿Cuál es lo prioritario? ¿Qué convocan? ¿Qué piden? ¿Qué buscan para la población que tienen hoy día, digamos? Que somos hoy día. Sí, bueno, no sé, para conocimiento como de las personas que están viendo, el trabajo de TESA, el 70% del trabajo de TESA últimamente se está concentrando en cáncer. Eh, eh, bueno, uno porque está mandatado por la ley, la Ley Nacional del Cáncer nos mandata también, y ahí el doctor Orlandi menciona un punto que es bien un punto doloroso. Finalmente estamos atrasados en la actualización de las guías oncológicas. Eh, y eso está así, la ley lo dice en el fondo, ¿no? Y es algo en lo que se está trabajando internamente. Eh, Porque claro, las necesidades son muchas, los recursos son pocos y eso también es muy importante. O sea, desde la mirada de salud pública, y cuando uno ve las cosas que están, por ejemplo, financiadas, debiéramos tener como virar un poco el foco a la prevención, lo que recién estaba mencionando, o a la prevención, al diagnóstico temprano. Pero también hay una demanda desde la sociedad civil a que nos concentremos en todas estas tecnologías nuevas que también han tenido buenos resultados en pacientes tardíos. Entonces, finalmente, existe como un mix desde las solicitudes que nosotros tenemos, desde las necesidades que se tienen desde el ministerio, desde los planes que se están trabajando actualmente para el Plan Nacional del Cáncer. eh, hay una necesidad para trabajar tamizaje, diagnóstico temprano, y eso también requiere también recursos, no solamente recursos eh, para financiarlo, sino también recursos, hacer un estudio de costo-efectividad, por ejemplo, no es algo que uno haga en un mes, ya son tareas de largo aliento. Y muchas veces las necesidades son como para ayer y tenemos que esperar a veces 6 meses o hasta un año, por ejemplo. El doctor Landi, que ha estado con nosotros en guías clínicas, sabe, los procesos de guías clínicas pueden demorar 2 años, un año y medio, porque son procesos complejos, porque son también procesos rigurosos, no son lentos porque uno se demora, sino porque son procesos rigurosos, donde no solamente se evalúa la evidencia científica disponible de los ensayos clínicos, sino que también se evalúan los costos, las garantías disponibles, la implementabilidad. O sea, no solamente mueve al Departamento de Evaluación de Tecnología Sanitaria, te mueve a FONASA, mueve a la División de Gestión de Redes Asistenciales, es un proceso complejo y también por eso tiene esos tiempos que demora. Uno le gustaría que fuera menos, pero si uno ve ejemplos internacionales, la guía NICE, que siempre es como un referente para las personas que hacemos evaluación de tecnología sanitaria, demoran 2, 3 años en esta lista, por lo mismo, porque son procesos largos y ellos tienen aún más procesos también. Por ejemplo, tienen procesos de consulta pública, donde publican sus guías para que las personas hagan comentarios al respecto. ¿Ya? Y son procesos que son complejos, uno quisiera que fuera más rápido, ojalá que uno hiciera una evaluación de efectividad en un día, pero lamentablemente eso no es así, y también son procesos que no toman muchas horas de recurso humano. Eso también creo que es súper importante como decirlo, como la versión de tecnología sanitaria es un proceso muy complejo, desconocido para las personas en general, y cada vez se hace más esencial para la toma de decisiones, lo que es algo positivo, porque cuando se hace una evaluación de tecnología sanitaria estamos eh, ofreciendo mejor información para la toma de decisión, pero a su vez también hace que al mismo equipo que antes solo hacía guías clínicas, ahora también esté dando insumos para la toma de decisión en distintas áreas. Eso como en general como lo que está ocurriendo. Entonces, es difícil contestarlo porque son distintos frentes y también entendiendo las distintas miradas que involucran la mirada de salud pública que debe tener el Ministerio de Salud. Eh, y eso es algo que está mandatado por la ley del cáncer. Entonces, como es transparente decir que, claro, que hay un atraso, pero claro que finalmente tiene que ver con las múltiples necesidades que existen en el ministerio también. Sí, no, sí, te entiendo perfecto. Bueno, eso lo venimos conversando hace muchos años además. Así que siempre el problema es demasiado grande y las manos para solucionarlo son muy pocas.
Y ahí también, Moisés, a propósito de la inversión, también tiene que ver con la gente que está abocada a los temas. Los equipos que están enfrentando esto, el otro día conversando con la gente del ISP, nos hablaban de que se demoraban hasta 2 años en aprobar el ingreso de una droga nueva, por ejemplo. 2 años. O sea, ¿por qué? Mira, Porque me respondían, no tenemos más gente para acelerar los procesos. mira, yo tengo una percepción de que a veces por el querer hacer las cosas mejor, a veces uno avanza demasiado lento y no se da cuenta de que no tiene las suficientes competencias para poder hacer algunas cosas. Por ejemplo, la ley del cáncer efectivamente mandata que se hagan revisión de todas las guías clínicas cada 2 años, ¿ya? Eventualmente, asumiendo que el departamento de TESA logra hacer guías clínicas de todos los cánceres mayores, digamos, asumir que el departamento de TESA va a hacer, no sé, digamos, 48 guías clínicas anuales de solo cáncer, como que no hay ninguna otra enfermedad. Entonces, la ley acá tiene respuestas a veces que no son las respuestas para cuál es para el problema. Entonces, el problema acá tenía que ver probablemente con querer dar acceso a cosas más nuevas y la solución es que las guías clínicas entonces que revisen las cosas más frecuentes. Pero todos te podrán decir de que a veces ocurre, por ejemplo, la aparición de una terapia que cambia realmente las cosas, una intervención que cambia las cosas, y que la espera de 2 años es mucha, versus en otro ámbito en que puede no estar pasando nada. Entonces, esta normativa es a rajatabla, o esto como hablamos anteriormente, como que vamos a hacer cosas a granel, Ujú. no tiene mucho sentido, pero para eso tú requieres personas que tengan, digamos, potestades para tomar estas decisiones, que al mismo tiempo tienen los beneficios de tomar la decisión y la responsabilidad de dar la cara cuando la decisión está mal tomada. Este proceso es bien sanitario, el de las guías clínicas, yo diría, sanitario en el sentido de que no hay un responsable. El gobierno mandató una ley cada 2 años, que revisen las guías cada 2 años, el departamento de TES hace todo lo que puede para hacer eso con el presupuesto que tiene, los médicos son convocados ad honorem a participar en el tiempo que tienen y en el tiempo que puedan hacer la guía, y por lo tanto nadie es el responsable de que efectivamente pasen 5 años en que se pueda actualizar una guía. Y eso generan, digamos, a veces este tipo de soluciones. Son soluciones que a veces suenan bien, pero que no responden al problema de fondo. Aquí lo que tú necesitabas probablemente, a mi parecer, había una iniciativa que era positiva, que era la Agencia Nacional de Cáncer, que se le quitó bastante de la potencia inicial con la que se estaba pensando. Y eso en general lo que te dice es que tú quieres que alguien tome algunas decisiones y se haga responsable y les ponga la cara. Porque estos Claro. procesos completamente que a todos nos parece que bueno, porque todos sabemos cómo es, todos sabemos que el departamento de TESA tiene que hacer las guías cada 2 años, pero eso significa que además le tienen que pedir a la limitada cantidad de médicos trabajando en oncología cada 2 años que participen en un montón de guías clínicas y se someten a este proceso y esa cuestión es fuera del horario laboral, ad honorem, que se pongan de acuerdo en los horarios, participen y les tienen que dar además la plata para hacer esto y cada vez son más las preguntas. Entonces, este tipo de procesos, que con la intención de que las personas tengan acceso a las nuevas tecnologías, se hizo a través de una forma que definitivamente no es la forma para hacer que las personas tengan acceso a las tecnologías. Y hay cosas de las que no tenemos tanta duda. Hay fármacos sobre los cuales efectivamente ocurren muchas de las dudas que dijo Paule, tiene razón, pero hay algunas cosas que ya después de un tiempo se transforman en un estándar inequívoco de tratamiento y donde ya al final, digamos, tú tampoco puedes estar completamente a destiempo de lo que es el estándar mínimo en lo que tú haces. Si quisiéramos ver ahora si es mejor o no, digamos, ocupar, ya digamos, está en ocupar alguna, no sé, pues escáner para el seguimiento de los pacientes de cáncer de pulmón que ocupan radiografías, no hay muchos estudios randomizados que uno vaya a encontrar sobre eso. Mm. Y son pocos los médicos que te dirían que les cabe duda respecto a eso o que tú consideras un estándar adecuado ocupar solo radiografía. Entonces, para eso igual se requiere una institucionalidad un poco diferente, con personas con las competencias específicas de esa área y que se hagan responsables con respecto a las decisiones que están tomando y que sus colegas y el resto de la sociedad los pueda criticar y ellos tengan que dar explicaciones. Al final, digamos, es imposible. La labor que tiene el grupo de TESA con la ley actual es una labor que nunca se va a cumplir, no solo en cáncer. Perdón, Paula, no por falta de trabajo del grupo de TESA, pero lo que se Claro. les pidió es completamente discordante con el presupuesto que existe en la ley de presupuesto para las labores que tienen. Entonces, difícil pensar que eso vayan a lograr hacerlo cada 2 años, tener toda esa guía actualizada.
a menos que la actualización sea tan breve que equivalga a una actualización mínima que tampoco va a dejar satisfecho a nadie. Sí, bueno, Entonces, aquí me van esos a tener que son perdonar problemas. sí, ¿Mm? sí, me van a tener que perdonar que yo ponga aquí mi opinión desde lo que entendemos como lo que ha ocurrido en los últimos 5 años, 6 años, desde el momento en que primero salió el Plan Nacional de Cáncer y después la Ley de Cáncer, o casi al mismo tiempo. Y fue toda una cosa bien curiosa al estilo de Chile. Y es efectivamente levantar como un castillo de naipes en donde nadie sostiene los naipes, sino que ojalá que no venga un viento y lo eche abajo. Hoy día estamos pidiendo que la ley de cáncer tenga realmente una acción, que realmente funcione como lo pensábamos que iba a ser, pero también es cierto que tiene que ver con una bandera que era más bien política. Y en eso recojo el guante de Moisés porque efectivamente marchar, estar en la calle y 11.000 personas y pedir una ley y salir en televisión y un montón de cosas más, hasta que un día Daniel Azug me dice, ¿y la plata para eso? ¿Y Y y la la, gente para eso? y ¿Y la las lucas plata. para eso? ¿Se las dieron? Chuta, buena pregunta. Entonces, bueno, efectivamente, estamos con la Paula y la Paula nos dice, bueno, estamos haciendo lo que podemos con lo que tenemos y lo estamos haciendo muy rigurosamente porque creemos que tiene que hacerse así y me parece correcto. Y respecto al otro que me preguntas de la actualización de la droga de alto costo, tampoco lo sé o no puedo contestarlo porque depende del gobierno central. Y así nos vamos. Entonces, al final uno dice, bueno, levantamos la linda bandera, pero se instaló no sé dónde, porque aquí en Chile no quedó esa bandera. Y mientras tanto tenemos 15.000 pacientes en listas de espera, cánceres avanzados y un montón de cosas más que nos están golpeando la puerta todos los días. Yo quiero igual aprovechar de comentar de que en esto también existen otras, dentro de la medicina de precisión, existen otros avances que tienen que ver también con el diagnóstico de precisión y que también es muy positivo dentro del proceso esto de llegar bien, a tiempo, con lo correcto y aunque eventualmente no sea económico, pero vamos a hacer un bien al paciente y probablemente lo vamos a volver a la calle, va a volver a trabajar, va a poder vivir como corresponde, etcétera. Pero todo en un proceso que podamos identificar correctamente con los elementos científicos actualizados que tenemos. Ricardo, ¿nos podrías, por favor, antes de terminar, introducir un poquito en lo que también significa el diagnóstico de precisión y qué está disponible en el cáncer? Bueno, como comentábamos, ¿no es cierto? Lo que ha pasado en los últimos años es que es bien, yo que vengo como del lado académico, ¿no es cierto? La cantidad de investigación que hay clínica, translacional y básica en oncología es como extraordinaria, ¿no? Estamos hablando quizás no sé, de un 30 o un 40% de la actividad académica está centrada en eso y además muchas historias no sé si llamarlo éxito, pero muchas historias de ideas que se mueven desde los laboratorios, esta cosa un poco como caricaturesca y oscura, ¿no es cierto?, que se mueven hacia el lado de los pacientes. Entonces, claro, hoy por hoy hay disponibles, ¿no es cierto?, desde cosas que parecen ciencia ficción en términos de cómo no puede ser el diagnóstico. Lamentablemente todas estas cosas, si no se ponen en el contexto de un plan, si no se entiende cómo se priorizan, lo único que generan es una tremenda presión sobre el sistema y eventualmente muchos mayores costos. Y si eso no está en un contexto, ¿no es cierto? Por ejemplo, no sé, suena súper bonito, ¿no es cierto?, decir que vamos a hacer diagnóstico, tamizaje para diagnóstico precoz en cáncer de pulmón, ¿no es cierto? Pero bueno, pero la pregunta ahí es, bueno, tenemos cosas básicas, tenemos los recursos humanos, tenemos el equipamiento, tenemos los lugares, llegamos a los pacientes, supongamos que tenemos sí a todo eso, que no lo tenemos, pero bueno, supongamos que fuese así. Ya, y ahora vamos a tener qué bueno que vamos a diagnosticar precozmente a la gente, ¿no es cierto? Bueno, y vamos a tener que se va a duplicar la incidencia de cáncer de pulmón en un año o algo por el estilo, y bueno, y esto es atención terciaria, si no me equivoco, ¿no es cierto? Porque la atención primaria en general no participa de esto. Entonces, eso va a impactar, no vamos a tener, ¿qué nuevos tratamientos tenemos para esos pacientes? Tenemos los cirujanos, tenemos la radioterapia, para esos pacientes de etapa más temprana. Y un comentario ahí, escuchando a Paula y a Moisés, y mirándolo muy de afuera, ¿no es cierto? Y habiéndolo visto en otros países. Acá en Chile un medicamento o una tecnología, ¿no es cierto?, pasa por el ISP, después pasa por otros comités que verán su utilidad para su uso clínico, otros comités que evalúan si esas prestaciones, ¿no es cierto?, van a ser cubiertas o no. Entonces, esto, no sé, mirado de afuera y puedo estar equivocado, ¿no es cierto?, parece un poco redundante, ¿no es cierto? A lo mejor no sería posible que estos actores que miran las innovaciones o miran nuevas ideas o miran, ¿no?, pudiesen imbricarse un poco más de manera tal de que este proceso fluyera un poco más, que los recursos humanos que son escasos, ¿no es cierto?,
cundiera, pero a mí siempre me pareció paradójico que un remedio, cualquiera, esté aprobado en Chile y que no tenga cobertura. Es algo que para mí todavía sigue siendo difícil de entender. No sé, ¿por qué si yo me imagino que el ISP no aprueba medicamentos que no sirven, digamos? O, bueno, o quizás sí, no lo sé. Ahí les dejo esa inquietud también a todos. Yo quiero comentar solamente que yo creo que efectivamente las autoridades regulatorias aprueban muchos medicamentos con escasos beneficios. Y creo que eso ni siquiera se demuestra solo en cáncer, ¿ah? En su momento ustedes cuando revisan la historia de aprobaciones en distintas áreas, por ejemplo de la FDA, la principal agencia regulatoria, ustedes van a ver un montón de decisiones bien controversiales. Desde en un momento cuando se aprobó esta vacuna para el cáncer de próstata de la empresa Dendreon, desde algunas aprobaciones que se han hecho con los paneles, algunos paneles en contra, o por ejemplo cuando se aprobó como el Viagra femenino que aumentaba la cantidad de orgasmos que las mujeres podían tener al mes, como en medio orgasmo al mes, y los efectos adversos eran que si se los tomaba junto con un trago podía quedar inconsciente. Y sin embargo el panel lo aprobó. Creo que hay muchos ejemplos con respecto a que una droga esté aprobada por la agencia regulatoria con respecto a que consideran que los beneficios son suficientes para su comercialización, no necesariamente es que los beneficios sean suficientes para destinar los recursos públicos. Y creo que es diferente. Yo estaría muy de acuerdo en que creo que el proceso es redundante, porque yo estaría de acuerdo con poner, digamos, una ETESA dentro del ISP previo a la aprobación y que las drogas que no se van a financiar en el país sean drogas que no se comercialicen, terminando con una inequidad muy importante y que las personas que efectivamente quieren comprarlas lo hagan a través del sistema de importación de drogas extranjeras a su Claro. propio costo. Creo que nos disminuiría el problema de presión con respecto a las diferencias de acceso que tenemos. Pero creo que efectivamente, digamos, la aprobación misma, cuando uno mira los paneles del ISP, yo no sé, por ejemplo, si el doctor Orlando conoce muchos oncólogos que hayan participado en paneles de aprobación de una droga del ISP. Eh, Solo uno. Efectivamente, son Aquí muy pocos los presente. oncólogos ¿No? y que participan en estos paneles de aprobación y por lo tanto no cumpliría tampoco con los criterios de una agencia de TESA con respecto a la evaluación de si los beneficios de un fármaco valen el meterle recursos públicos. Entonces creo que el ISP aprueba fármacos para comercialización que cumplen con todas las cosas, pero creo que nuestro proceso ahí está efectivamente fragmentado y creo que se da que el rol de TESA en el ministerio es esencial, pero que ojalá, si fuera un rol que estuviera previo, probablemente ahorraría una cantidad de trabajo en algunas cosas importantes. Esa es una opinión muy personal mía con respecto a que esta opinión llevaría a disminuir el número de medicamentos que probablemente se comercializan en Chile y llevaría a que las personas que tienen los recursos para tener un beneficio de acceso tendrían que hacer sus propias importaciones a través de los mecanismos establecidos actualmente, pero el resto del acceso sería todo bastante similar. Creo que ese es el Ujú. problema que ocurre y por eso creo que la labor que hace TESA en el ministerio es bien esencial, porque lo que hace el ISP es bien básico. Claro, es como para poder comercializarlo nomás sin mayor evaluación sanitaria como la que hace la ETESA, que es más Hacen específica. la Claro, evaluación de que el fármaco claro, puede estar sanitario, tiene todos los claro. estudios, etcétera, pero creo que hay múltiples ejemplos con la FDA, la EMA, etcétera, de Sí, aprobación sí, de sí. drogas que ningún médico utilizaría, la Hay verdad. ejemplos históricos, sí, es verdad. Oye, Paula, y a propósito de lo mismo, dentro de esto de las evaluaciones de tecnología sanitaria, existen registros, estadísticas, uno puede decir, mira, esto funcionó o no funcionó, sabemos cuántos pacientes le asignó tal droga, tanto se invirtió. ¿Existen esa estadística? ¿Se llega a esa estadística? Depende, depende Sí, de la garantía, depende de la garantía. Ahora, nosotros como departamento no llevamos la estadística de los pacientes, nosotros hacemos la evaluación, por ejemplo, Ricarte Soto, que es un proceso que está súper normado, la sí, ley tiene mucha norma en cuanto al proceso, nosotros hacemos todo el proceso hasta que se dice en el fondo cuáles son los fármacos que están como recomendados para implementarse y luego la implementación ya la lleva a cabo otro departamento del ministerio, que son finalmente los que hacen que le llegue el fármaco a los pacientes, la tecnología a los pacientes. Es pero por como, ejemplo, sí, perdona, y pero eso, una y droga, es, por ejemplo, de pulmón, dices tú, no está en canasta GES, pero sí está en DAC. Esa que claro, está, esos claro, registros se tienen, esos eso te registros sí preguntaba, existen. ya. Claro. Sí, esos registros sí existen, de hecho, a veces uno los consulta también para ver como ciertas prevalencias, incidencias de solicitudes finalmente, porque no podemos decir que esa es la incidencia de la prevalencia en Chile, pero sí de las solicitudes como para poder estimar cómo van a ser las solicitudes en el futuro. Pero sí, Correcto. eso sí se lleva a registro porque todas las tecnologías que son una garantía
finalmente tienen que entrar al proceso y finalmente es registro. No hay registro unificado, hay registro que está en FONASA, registro que está en distintas partes, pero sí son registros a los que uno puede acceder. De hecho, como en dato abierto de FONASA uno puede ver y ahí está disponible, por ejemplo, en Ricarte Soto, cuántos pacientes son por año y a veces por patología. ¿Ya? No se puede segregar hasta tanto, pero sí se puede ver cuántos pacientes han habido por año Sí, eso está y público, esos sí, datos eso lo he son visto. públicos. Ujú. Sí, sí, porque bueno, es Pero que saben Ricardo que está por yo creo que tecnología. aquí hay una Antes. cosa que no hemos transparentado, que la información dentro del ministerio es asquerosamente mala. Eh, Senabast, por ejemplo, emitió un oficio sacando el pembrolizumab, un medicamento de inmunoterapia, porque no estaba pedido, por falta de uso, cuando es el medicamento que está aprobado, el único medicamento de inmunoterapia que está aprobado para cáncer pulmonar, y nosotros en el hospital tenemos más de 20 pacientes en marcha. Y eso sucedió sin que nos preguntaran, pero ni una cosa, y con toda la información de FONASA puesta ahí y con el DAC funcionando. Entonces, esto que estoy diciendo que es asquerosamente malo, no estoy siendo peyorativo. Lo que sucede es que no tenemos un sistema informático que nos permita unir las cosas que hacemos con las cosas que compramos, con la sobrevida de nuestros pacientes, con el número de pacientes que están siendo tratados, ni con nada. No tenemos un registro de pacientes con cáncer pulmonar en nuestro país. Solo sabemos quiénes se mueren de algo que podría ser un cáncer pulmonar, porque además, el 2015, por ejemplo, se registró 3.600 muertes por neumonía adquirida en la comunidad. Como les decía, eh, eso eran lo más probable. 2/3 de ellos eran cánceres pulmonares. No aparecieron por ni una parte. Entonces, yo creo que no podemos seguir en el castillo naipes. O sea, tenemos que abocarnos a hacer algo que genere una información de calidad decente. Entonces, lo primero es que tendríamos que ir a las fuentes. Y eso significa tener una ficha clínica donde tengamos la opción de tener un registro adecuado de lo que es la patología de cada uno de nuestros pacientes y que eso esté disponible en un sistema, ojalá nacional. La ficha clínica única en este momento sigue siendo un unicornio. Existe en la mente de algunos. Eh, por demás, el resto, tenemos que lidiar con esa realidad en que si estoy sentado en el Instituto Nacional del Tórax y quiero ver una imagen del Hospital del Salvador, me sale más fácil caminar 100 metros que meterme 3/4 de hora en un computador porque, de acuerdo con las instrucciones ministeriales, no puedo ingresar a la base de datos de imágenes del Hospital del Salvador porque no estoy contratado en el Hospital del Salvador. O sea, el paciente tiene que andar con sus gestiones en la mano para poder tener alguna atención correcta. Si yo quiero mandar a un paciente que tiene un cáncer pulmonar y que además tiene una patología como diabetes, que debería ser tratado en el Hospital de Salvador, ese paciente tiene que ir a su CESFAM a 20 kilómetros de distancia y de ese CESFAM lo tienen que mandar. No lo puedo mandar yo. Entonces, esas cosas son las ridiculeces que tiene nuestro sistema. Entonces, estamos hablando de medicina a precisión. Es cierto que eso no tiene nada que ver con esto, pero nuestra medicina obviamente tampoco está siendo muy precisa en el tratamiento de los pacientes, que es donde debiéramos estar centrados. Claro, estamos hablando de medicina de precisión en un modelo de salud saludista no de precisión, no afinado. Oye, bueno, yo nos pasamos de la hora, les pido perdón porque igual estos temas son muy entretenidos. Yo sé que uno se apasiona después con los minutos porque ya quiere empezar a contar de todo, pero por sobre todo, darte las gracias, Paula, por estar con nosotros hoy día, esta noche. Gracias a tu marido por apoyarnos también, para que pudiera estar frente a la pantalla. Gracias, Ricardo, por supuesto, como siempre, por darnos esta clase tan magistral para poder introducirnos en un tema tan apasionante como es la medicina de precisión. Moisés, como siempre, amigo de la casa, que ha estado ya no sé en cuántas jornadas, Moisés, ya te tenemos acá.
Y por supuesto, Pancho, un abrazo grande. Si no nos vemos, te deseo un excelente viaje, pero yo creo que lo vamos a alcanzar a ver antes. Y a todos los que se conectaron hoy día y tuvieron la gentileza de estar aquí conversando con nosotros, haciendo preguntas de algunas que me llegaron aquí por WhatsApp y las otras que teníamos por ahí escritas, darle las gracias. Esto quedó grabado, queda en la plataforma de la Fundación, tanto en el canal de Facebook como en el canal de streaming. Y ya mañana tenemos otra jornada, vamos a hablar de nutrición y oncología, un tema también que nos preguntan mucho, y con una nutricionista de Concepción. Así que mañana por el canal de Instagram vamos a estar con ustedes nuevamente hablando de estos temas para que nos puedan preguntar todo lo que necesiten saber durante una horita, mañana a las 7. Cariños a todos, muchísimas gracias. Sobre todo quiero agradecer a María Fernanda Albuja, la doctora, que nos ayudó en este proceso de poder convocarlos y además poner en esta plataforma tan bonita que hacemos siempre con Centrum TV, a Pablo Policy y su equipo. Gracias y nos vemos mañana. Gracias por la invitación. Hasta luego. Gracias a todos.